¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a esta segunda sesión sobre generalidades que debemos de conocer acerca de los límites. Bien, pues hasta ahora hemos visto un par de formas en las cuales nosotros podemos identificar una relación o una función, y uno es donde tenemos un diagrama tipo diagrama de Venn o diagrama de conjuntos, donde tenemos a todos los elementos de un conjunto y vemos a través de unas flechas eh, qué va a suceder si va a existir una relación o una función con respecto a un conjunto B. Otra manera la cual nosotros observamos y trabajamos fue a través de necesariamente los elementos de un conjunto representados pues de una manera pues de conjuntos, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, el conjunto de A va a ser igual a 3 con 2, 2 con 3, ¿no? Donde nosotros vamos a analizar uno a uno las relaciones o más bien la correspondencia que hay entre los conjuntos del elemento A, los conjuntos de versus el conjunto de B, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las maneras, vamos a llamarlas más simples, y para mí es importante que tú conozcas que también existe un método gráfico. Este método gráfico, obviamente, como su nombre lo dice, nosotros a través de la observación debemos de ser capaces de ver qué es lo que va a ocurrir con pues con nuestros gráficos, y poder además decir si existe una correspondencia pues en este caso las imágenes que tenemos planteadas. Entonces, ahorita estás observando un ejercicio 1, ejercicio 2, ¿sale? Donde nosotros tenemos un plano cartesiano y tenemos un par de gráficas. Esto es importante porque, por ejemplo, nosotros también podríamos evaluar los límites, o debemos de saber que podemos evaluar los límites de manera gráfica, y si muchas veces no lo tocamos con un poquito de paciencia, pues se nos complica bastante esa parte, ¿no? ¿Y cómo vamos a saber si aquí ocurre una relación o una función? Y para llegar a ese objetivo, al menos para relaciones y funciones, es muy fácil, porque debemos de trazar una línea horizontal y debemos de ver qué es lo que va a suceder. Una línea horizontal como que voy a tomar esta regla, voy a tomar mi... Ay, esta es mi goma. Y voy a trazar una línea horizontal de este lado, y bueno, aquí podría hacerlo en cualquier espacio donde se pueda representar. Ok, he trazado ya un par de líneas de manera vertical y debo de ser capaz de observar qué es lo que está pasando. Bueno, para mi primer ejercicio o para mi primer gráfica, yo debo de poder entender dónde hay una intersección con respecto a un punto. Y para este ejercicio yo voy a cortar o tener esa intersección aquí y aquí, ¿sale? Por lo tanto, ojo, ese punto en específico se va a repetir, ¿sale? Es decir, si yo me pusiera a, pues de alguna manera, a verificar qué es lo que va a pasar con cada uno de los elementos de esta gráfica, tanto en X como en el eje de las X como en el eje de las Y, seguramente encontraría valores repetidos tanto en los valores de X como en los valores de Y. Por lo tanto, yo puedo definir que esto es una relación, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ponerle que para nosotros esto va a ser una relación, ¿sale? Y si ahora me voy a evaluar el segundo gráfico, podría yo poner más líneas de manera horizontal, como lo es esta que tengo aquí, esta rojita. Pero ojo, no nos confundamos. Hay que entender que dentro de nuestro gráfico nosotros tenemos este eje, que es el eje de las X,
y que obviamente va a tener el eje de las Y. Pero que también, y voy a ponerlo de color azul, nuestro gráfico, es decir, este que estoy marcando en color azul, solamente va a tener en determinado momento un punto donde va a existir esa intersección y va a ser exactamente aquí, ¿sale? Entonces, si recordamos las definiciones de qué es una relación y cuándo se cumple que es una función, nosotros entonces podríamos decir que ahora en este segundo gráfico nosotros tenemos una función, ¿de acuerdo? Creo que no es tan difícil, no es tan complejo. Vamos a hacer como en la sesión anterior. Déjenme limpiar todo esto, pongo unos ejercicios, pausamos el video e intenta resolverlos a ver qué tal te va. Bien, estos son los ejercicios propuestos. Son 6, A, B, C, D, E y F. Pausa el video, intenta hacerlos. Te va a ayudar y lo vamos a ocupar cuando empecemos a hablar de límites, porque vamos a hacer necesariamente este método, pero ahora aplicado a los límites cuando tienden por la derecha, cuando tienden por la izquierda y cuando tienden al infinito. Por eso es que para mí es importante que veas y que entiendas este tipo de métodos que se les llaman métodos gráficos. Y bueno, ponle pausa y ahorita en unos segunditos regresas aquí, le vuelves a poner play y los vamos resolviendo juntos. Vamos a empezar a dar solución a estos problemas. Vamos a empezar por el inciso A. Tenemos nosotros una recta horizontal y si yo tomo mi regla, que es esta virtual que tengo por acá, acuérdense que decíamos que debíamos de trazar una línea de manera vertical, ¿sale? Y vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces hago yo esa línea vertical, voy a mover la regla y me voy a dar cuenta que el punto de intersección sobre la recta horizontal va a ser aquí, ¿sale? Lo estoy marcando en color verde. Lo voy a iluminar un poquito. Creo que está un poco exagerado, pero bueno, ahí es el punto donde va a haber una intersección. Acuérdate que la intersección es cuando se juntan dos líneas, ¿sale? Entonces, y repito, no te vayas a confundir con los ejes, porque los ejes son una cosa diferente, ¿de acuerdo? Los ejes solamente son para guiarnos dónde está X, dónde está y de ninguna manera implica una intersección con la línea que nosotros estamos trazando, ¿no? Por lo tanto, yo voy a agarrar y ya podría definir que esto se trata de una función. ¿De acuerdo? Ahora voy a pasarme al inciso B. En el inciso B ese también está fácil. Bueno, todos están muy sencillos, ¿no? Porque voy a agarrar y voy a trazar nuevamente mi línea que es horizontal y voy a ver que voy a tener una intersección en este punto y en este punto que lo estoy marcando, ¿sale? Ojo, porque aquí nosotros vamos a identificar que hay un par de intersecciones, es decir, sobre ese mismo punto en el eje de las X, ¿sale? Solo que a diferentes alturas en el eje de las Y voy a repetir este mismo valor, ¿sale? Por lo tanto, si se repiten dos valores, que en este caso va a ser el eje de las X, yo lo voy a llamar una relación, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a hacer el ejercicio C. Este ejercicio es un tanto diferente porque la línea, o más bien el gráfico que se presenta es una línea de manera horizontal. Pero si yo tomo mi reglita y trazo una línea horizontal que va a en determinado momento tocar
a mi gráfico me voy a dar cuenta de algo. Ya lo tracé y me voy a dar cuenta que pues va a coincidir en todo el gráfico como tal, ¿sale? Es decir que si X tuviera un valor de 3, todos los puntos que están en el eje X van a tener el valor de 3 y en el eje de las Y pues es donde va a variar, ¿no? Voy a tener Y1, Y2, Y3, etcétera. Por lo tanto, yo esto lo voy a establecer como una relación. Y si te das cuenta, pues no es tan complejo. De hecho, ya podríamos empezarlos a hacer de manera más rápida. Trazo una línea horizontal para el ejercicio D. Y desde que la estoy trazando me estoy dando cuenta que va a haber una intersección en diferentes puntos. Por lo tanto, yo aquí ya de inmediato puedo hablar de una relación. Voy a pasarme al ejercicio E. Voy a trazar nuevamente mi línea horizontal. ¿Sale? Ojo, tú la puedes hacer donde quieras. ¿Sale? Por ejemplo, pues yo decidí hacerla nuevamente a la mitad. Y me voy a dar cuenta que aquí solamente va a haber una sola intersección que se va a dar aquí. Y que ese valor no se va a repetir. Por lo tanto, yo lo voy a llamar función. ¿Sale? Voy a pasarme ahora a F. Ahora lo voy a trazar aquí. Tomo nuevamente mi línea horizontal, trazo y busco los puntos de intersección. Aquí voy a tener uno y aquí voy a tener otro. Y como ya tengo dos puntos, voy a definirlo como una relación. Entonces, si te das cuenta, no es complicado. Es cosa que nos empecemos a acostumbrar de que podemos, a través de la observación, establecer algunas situaciones, que en este caso estamos hablando de funciones y relaciones. Y más adelante, pues vamos a tocar necesariamente de los límites, ¿no? Si existen, si no existen, cuando tienden a infinito, cuando es cero, etcétera. Entonces, bueno, antes de llegar a esa parte, pues hay que entender esta parte de funciones y vamos a ver cómo va a ser su notación, cómo se escribe y bueno, qué implica, ¿no? Porque en realidad ahorita yo sé que ya sabes lo que es una función, sabes que se representa como, o regularmente la representamos como f de x, ¿sale? Algo así. Pero no siempre la vas a encontrar así. Entonces vamos déjame borrar esto y vamos a tocar ahora la notación de funciones. Ok, para la notación de funciones, regularmente nosotros vamos a encontrarlo de esta forma. Es como que la manera en la cual nos las expresan con regularidad, ¿no? Como f de x. Hay que entender y hay que establecer qué significa cada cosa. Y hay que recordar un poquito de cómo se clasifican pues estas funciones, que de hecho lo tocamos en el repaso que hicimos hace 2 sesiones, en el primer video de funciones, y ahorita nada más lo voy a tocar de manera muy muy rápida, ¿no? Entonces vamos a agarrar y vamos a decir que para nosotros y la vamos a pues denominar como la variable dependiente. ¿Y por qué dependiente? Porque necesariamente vamos a tener a x como nuestra variable independiente. Y a f como, si nosotros tuviéramos que definirla, bueno, pues sabemos que significa función, pero también podríamos decir que es una asignación, o como hemos venido trabajando, a veces también cuando hablamos de función,
o de relación, como lo hacíamos hace un ratito, hablábamos de correspondencia, ¿de acuerdo? Estos son como que las tres definiciones que nosotros vamos a darle a F. Correspondencia. Entonces, hay que recordar un poquito sobre cómo está constituida una función y vamos a ver rápidamente, así como a manera de repaso, de hecho ya está ahí el otro, que vamos a tener dos clasificaciones, ¿no? Se clasifican como vamos a ponerlo aquí, algebraicas y qué forma tienen. Bueno, pues la podemos encontrar como f de x, que ya sabemos que significa una función que va a ser igual a o más bien una ecuación como con las que veníamos trabajando el semestre pasado, ¿no? Una función que necesariamente va a implicar pues uno o más términos que pues vamos a tener que ocupar o que en algún momento sustituir, ¿no? Que podría ser x elevado al cubo menos 4x, ¿sale? Y entonces yo ya tengo pues una función, ¿sale? Y obviamente cuando hablamos de funciones algebraicas, pues podríamos también tener en algún otro momento, por ejemplo, f de x es igual a la raíz de x menos 4. Voy a poner un par de ejemplos más. Algunas otras bibliografías solamente nos podrían marcar como una función y va a ser el valor absoluto de x, ¿sale? Y también en algunas otras bibliografías, quizá en lugar de tener f de x, podríamos tener g de x va a ser igual a, no sé, 3x cuadrada menos 5x menos 6, ¿sale? Entonces, bueno, cosas que debemos de recordar, que f de x es como la manera más común en la cual la podemos encontrar, pero también podríamos tener g de x o y igual y también implicaría una función, ¿no? Inclusive podría ser cualquier letra, ¿eh? Y son algebraicas porque pues necesariamente lo que nosotros vamos a encontrar como contenido de esa función pues van a ser valores donde vamos a tener a nuestra variable independiente inmersa en esa función, ¿no? No sé si queda un poco claro. Entonces, pues esta es la primera clasificación, ¿no? ¿Cuál es la segunda y en qué cambia? La segunda clasificación se llaman trascendentes o trascendentales, también les dicen, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí. Voy a hacer mejor mi letra. Dentes. ¿Sale? Y aquí, la diferencia que va a tener con las algebraicas, lo voy a poner, lo voy a escribir incluso para que lo tengas. Si deseas anotarlo, si no, no pasa nada. Pero pues muchas veces puede ser de ayuda, ¿no? Y aquí lo que va a pasar es que eh, la variable independiente ya no va a estar como que implícita en la ecuación. Es decir, bueno, sí va a existir, pero no va a ser parte de... Va a figurar como exponente. Vamos a ponerle aquí. La variable independiente figura como exponente. O quizá puede ser un índice de la raíz. O quizás se vea afectada por
un logaritmo. Bueno, también puede ser afectada por un signo de logaritmo, ¿no? Y esa es la diferencia entre las funciones algebraicas, que pues prácticamente es una expresión, y las trascendentes o trascendentales, ¿no? Donde la variable independiente, que recordemos que la variable independiente, la cual nosotros estamos haciendo mención, es x, y va a figurar como exponente o va a encontrarse sí en la función como tal, pero va a tomar un papel diferente, ¿no? Como que, profe, a ver, póngame unos ejemplos. Vamos a ponerle f de x, que nosotros ya sabemos que es una función, y ahora voy a ponerle coseno de x, ¿sale? ¿Se acuerdan que eso ya lo habíamos como que mencionado un poquito? Podríamos tener como un segundo ejemplo, la función de x va a ser igual a e elevado a la 4x, ¿sale? Y bueno, recordemos que esa e puede ser el número de Euler, también hay quien lo conoce como el número neperiano, y es un número irracional. Échale una revisada si es que no recuerdas esta expresión, y como que por ahí, ¿no? A ver, ahora voy a poner un ejercicio, otro ejemplo. Por ejemplo, yo podría tener, esa S salió medio extraña. Voy a poner acá abajo. S de t, que también es una función, va a ser igual al logaritmo natural de 2t menos 4. Entonces, bueno, nosotros podemos encontrar diferentes funciones, y también hay que aprender a ver si son algebraicas o si son trascendentes. Vamos a poner este último ejercicio. Vamos a ponerle y es igual a e raíz cuadrada de x más 2. Algo que quiero tocar es que, o que quiero que se note, es que vamos a encontrar nosotros a x en cada una de las, bueno, vamos a encontrar a nuestra variable independiente, que regularmente es x, dentro de la función, pero que va a estar haciendo o que va a estar tomando un rol diferente, ¿no? A como se vería en una función algebraica, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, bueno, aquí está dentro de la función coseno, ¿sale? Aquí, en este caso, nuestra variable va a ser t, que está aquí, pero fuera de hay un logaritmo. Y aquí está en una raíz, ¿sale? Por eso es que se llaman trascendentes. Bien, espero que con esto ya quede claro lo que es una función. Vamos a trabajar con ellas, que creo que es lo que nos toca. Y bueno, pues vamos a seguir hablando un poquito de ellas.